oncología o los nuevos paradigmas sobre el cáncer en el mundo, ¿no? Tiene una preparación de doctorado en filosofía, entonces vamos a enfocar al tema desde todos los ángulos, ¿no? Un ángulo científico, un ángulo filosófico, un ángulo ético, que definitivamente nos va a servir bastante para poder desempeñar nuestra profesión durante el tiempo que obviamente todavía tenemos mucho por delante. Con ustedes, doctor Juan Juárez. Hoy día quería presentarles este tema. Es un tema que vamos a hablar y si tienen alguna duda, encantado de poder responderla, porque el objetivo no creo que sea una conferencia, creo que sea una charla. Y una charla es entre dos personas. Y justo entre dos personas vamos a hablar esto. Vamos a hablar lo que es la parte de un enemigo. Si nosotros no sabemos este punto, lamentablemente vamos a seguir viendo que las personas van a seguir falleciendo. Justo anteayer, Mark Zuckerberg con su esposa Priscilla Chan están invirtiendo $3 billones ¿en qué? En lo que es la parte del manejo de las enfermedades en la niñez. El proyecto que tienen ahorita, ¿cuál es? Que desde la niñez detectemos las enfermedades, ¿para qué? Para que no lleguemos a adulto y nos estemos muriendo. Entonces, $3 billones se están invirtiendo en esto. Y justo tuve la oportunidad de escribirles. En el sentido de decirle, está perfecto, pero hay que entender algo más de la enfermedad. La enfermedad nos ha acompañado desde que existimos. Es más, no solo los seres humanos tenemos enfermedad. Los seres antes que los seres humanos han tenido enfermedad. Y la enfermedad es algo de la vida. Entender la vida es entender que al igual que nosotros nacemos, vamos a crecer y vamos a morir. El punto no es eliminar la enfermedad, el punto es manejarla y controlarla. ¿Está siguiendo el fondo? Entonces, para entender un poquito lo que es enemigo, hay que hablar sobre esto. Y algo tan sencillo que a veces no lo entendemos. Hablar de enemigo es hablar de dos bandos contrarios. Al igual que en el amor tiene que haber dos personas, en la guerra tienen que haber dos personas. Dos lados que se pelean por algo. Y quiero decirles algo, nosotros tenemos ya un enemigo. Y el enemigo en este momento no solo quiero hablar sobre el cáncer. El enemigo son las enfermedades. Y sobre todo, muy importante, las enfermedades crónicas. Hablamos de diabetes, hablamos de infarto al corazón, hablamos de cirrosis, hablamos de cáncer. Más de 200 tipos de cáncer que son los enemigos. ¿Y el problema que hacemos? El problema es que no lo sabemos. Hay un dicho muy importante. Si yo en una batalla lucho, puedo ganar o puedo perder. Pero si no lucho, estoy perdido. Entonces, eso es lo que pasa. Millones de personas están muriendo. ¿Por qué? Porque tienen desconocimiento. Porque no saben que hay una batalla interna. No saben que el cáncer no es el enemigo que está afuera. El cáncer es el enemigo que está dentro. ¿Y qué hacen? Huimos, no nos damos cuenta. Y no solo el cáncer, la hipertensión, la diabetes. Se calcula que son 1.7 millones de personas que tienen diabetes en el mundo y que han muerto por ello y que lamentablemente no hacemos nada. La siguiente. Y lo más importante es, ¿qué es un enemigo? La siguiente. Un enemigo, como le mencionamos, la siguiente, es alguien que te desea el mal. Es alguien que no quiere que avances, es alguien que quiere que te detengas, es alguien que te desea el mal. La siguiente. Es alguien que te espera lo peor. Y es algo muy importante. La siguiente. ¿Y cuál es la actitud que debemos tomar ante el enemigo? La actitud que tomamos es esta. Esta es nuestra actitud. ¿Qué hacemos? Ante el enemigo, muchas veces creemos que no sabiendo del enemigo, no va a estar, no va a existir. Esto no es tanto un mito. Se dice que las avestruces no meten la cabeza bajo la tierra. Lo que hacen es una manera como para camuflarse, te digo que son muy altas, miden más o menos 2,5 metros, es bajar la cabeza para que no sean detectadas. Pero independiente de ello, miren lo que pasa. Piensen en el león, que es la enfermedad crónica, llámese infarto, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese cáncer. Piensen en el avestruz que somos nosotros. Y piensen en las cebras, que hay muchos que están viendo y no les interesa. ¿Qué va a pasar con esa avestruz? Lo que va a pasar es que va a venir el león y se la va a comer. Ahora, es importante, yo quiero que analicen esto. Esto parece ilógico, pero esto nos ha permitido sobrevivir.
Las emociones han sido el factor importante para que el ser humano sobreviva. Y son tres emociones las que han permitido sobrevivir: la ira, el miedo y el amor. El miedo sobre todo. El miedo ha permitido que nosotros como seres humanos sobrevivamos. Cuando estábamos en el Serengeti o cuando estábamos en el África, hace 1.5 millones de años atrás, ¿qué pasaba? Si no teníamos miedo, nosotros nos enfrentábamos al peligro. Venía un depredador y nos comía. Pero como teníamos miedo, ¿qué hacíamos? Huíamos. El problema está en que el depredador hoy en día no está fuera de nosotros. El depredador está dentro de nosotros. ¿Y por qué creen que las personas no van a hacerse un chequeo o un diagnóstico? Porque tienen miedo. Y el miedo es la emoción que ha permitido que sobrevivamos. Lamentablemente, hoy día el miedo es la emoción que está haciendo que sigamos muriéndonos. Y esto es un punto muy importante. La siguiente. La actitud que debemos tomar es esta. La actitud que debemos tomar es la actitud de enfrentar el miedo. Pero ¿cómo vamos a enfrentar un miedo si no tenemos conocimiento? ¿Cómo vamos a enfrentar el miedo si nosotros desconocemos del enemigo? Entonces el punto está en nosotros. Todos los que estamos acá, no estamos hablando como un público en general, estamos hablando como personal de salud. Estamos hablando como gente que por lo menos tiene conocimiento de lo mínimo que se llama salud. ¿Y qué es salud? Equilibrio. 1946, OMS, que define: la salud es el estado de bienestar físico, psíquico, emocional, social y familiar del ser humano. Ya no solo es la definición. ¿Qué es salud? Es la ausencia de enfermedad. Eso ya pasó. Ahorita es un bienestar. Y tenemos que pensar sobre ello. La siguiente. Y, punto 1. Tenemos un enemigo declarado. No sobre el cáncer. Mi tema es cirujano oncólogo, hablo sobre cáncer. Pero no sobre el cáncer. Son enfermedades crónicas. La siguiente. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es entender por qué está oculto. La siguiente. Y es un tema que tenemos que marcar. Porque mientras que siga oculto, mientras que siga siendo un problema que nosotros desconocemos, el problema es que va a seguir afectando a las personas. La siguiente. El punto en cuanto al cáncer, hay que encontrarlo, hay que verlo, hay que conocerlo. Si nosotros no lo vemos, no lo encontramos y no lo conocemos, lamentablemente vamos a hacer la estadística. La estadística dice que para el 2020, es decir, ¿cuánto falta? 4 años. Van a morir 10.3 millones de personas por cáncer. 10.3 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial no ha matado a tantas personas. Yo creo que podemos mencionar que una de las terceras guerras mundiales que vamos a enfrentar va a ser el cáncer. Y la pregunta es, y quiero que me respondan con sinceridad: ¿ustedes creen que las personas que van a llegar al 2020 y van a fallecer por cáncer, hoy, 2016, tienen cáncer? Sí. La respuesta es que sí. Esas personas hoy, 2016, tienen cáncer. Y lamentablemente no lo saben. ¿Cuándo lo van a saber? Cuando ven molestias. Y el 97% de los cánceres se diagnostican en estadios tardíos. Uno puede decir: oiga, doctor, yo tengo 25 años, soy mujer, yo no tengo cáncer. Ah, ojo, 25 años, ¿puedo tener cáncer? Claro, tiroides, ovario, linfoma, leucemia, tumor cerebral. Ah, no, mi hijito tiene 3 añitos, no tiene cáncer. ¿Cómo que no? Puede tener leucemia, linfoma, retinoblastoma, tumor de Wilk, que es un cáncer a nivel de riñón, hepatoblastoma, radiomiosarcoma, osteosarcoma. No, solo el cáncer es de los mayores. Ese es el peor error. Solo cáncer no es de los mayores. Cáncer existe desde los 0 años hasta los 100, 120 que puede ir la persona. Y no lo sabemos. Está haciendo forma. Y el punto está en que solo conociendo el cáncer lo podemos vencer. Ojo, y no quiero ser negativo, pero quiero decir la verdad: los médicos no curamos. Los médicos controlamos la enfermedad, no tenemos el don de la curación. Curación significa la ausencia de enfermedad. Probablemente quizás una apendicitis sacando el apéndice y ya me curé la apendicitis. Sí. Una colecistitis sacando la vesícula, curé la vesícula. Sí. Pero un cáncer, una diabetes, una hipertensión, una insuficiencia renal, ¿se cura? No se cura. La cirrosis, ¿se cura? No se cura, se controla. Entonces, empecemos desde ese punto. Nosotros no tenemos el don de la curación, pero sí tenemos la posibilidad de ayudar a las personas a cambiar la historia natural de las enfermedades. Hace unos 120 años atrás, ¿qué pasaba? Pasaba en que las enfermedades, sobre todo las infecciosas, eran un problema serio. Alexander Fleming, ¿qué hace? Descubre la penicilina, otra vez de casualidad.
¿Por qué? Porque él estaba en su laboratorio, deja su cultivo de bacterias, parece que tenía un hongo, y para tener un hongo, según no era muy limpio, era muy, como la persona muy inteligente, probablemente era ordenado en su mente, pero desordenado en su ambiente. Y así pasa. Entonces, no hacemos la culpa cuando somos desordenados. Entonces, él al día siguiente va y dice, oye, ¿qué pasó con las bacterias? No crecieron. Había un hongo, ¿cómo se llamaba? Penicilio. Y a partir de ese día que nació, la penicilina. Estamos hablando nosotros de 1916, 1920. ¿Y con eso qué cambia? Cambia la conducta de las enfermedades infecciosas. Ya las infecciones no nos matan, pero fue, entre comillas, una casualidad. ¿La siguiente? Sí, sigamos. Y esto es lo que quiero que entendamos. Todos los seres vivos estamos formados por lo que es la célula. Entonces, si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender lo que es la parte de la enfermedad, ni sobre todo la salud. La siguiente. Entonces, ¿qué pasa con el cáncer? Con el cáncer, esa célula se convierte en una célula anormal. Y esa célula anormal va a tener un cambio. Por favor, la siguiente. Lo que va a pasar es que esta triada de lo que es ambiente, huésped y agente se modifica. Y al modificarse esa triada, es la triada epidemiológica. Por eso nosotros muchas veces pensamos de que solo tener a la gente y matando a la gente solucionamos el problema. Lo que tenemos que hacer es conocer el equilibrio. Hay un equilibrio. ¿Y qué pasa en el cáncer? Por ejemplo, las células normales crecen, se reproducen, mueren y se reemplazan. En el cáncer no se reemplaza. Sigue creciendo. Y esto es lo más interesante. Miren esta curva. Esto es lo que pasa. Solo cuando ya está en el 97% de la vida del cáncer es cuando da molestias. Es cuando ya el paciente tiene molestias, cuando tiene sangrado, cuando tiene ya quizás una incomodidad o un bulto que empieza a crecer. Y miren todo el tiempo que se ha perdido de lo que es un diagnóstico. Y solo cuando ya tiene las molestias es cuando recibe al médico. Y cuando va al médico, demora la parte del sistema de salud, le hacen los diagnósticos y le dicen, señor, señora, tiene este cáncer, y lamentablemente viene el tiempo de vida del cáncer. ¿Cuánto le falta? Le falta medio año, un año. Entonces, ¿qué pasa? No, la biopsia me complicó la vida, no se hagan biopsia. Esto es lo que pasa. La persona dice, no se hagan biopsia. ¿Por qué? Porque si hacen biopsia se van a morir al año siguiente. Oiga, no se mueren al año siguiente. Lo que pasa es que su cáncer lo tiene hace 15 años. Y lamentablemente no lo saben. ¿Por qué el cáncer de cuello uterino sigue siendo el cáncer más frecuente en 3 continentes? En América Latina, en Asia y en África. Y sabemos que el VIH, papillomavirus humano y 618 causa cáncer. Lo sabemos. Ojo, la pregunta es, Estados Unidos y Europa, que las mujeres tienen una conducta un poquito diferente a las personas de Latinoamérica, que tienen, digamos, un poquito más de parejas sexuales, ¿por qué el cáncer de cuello uterino no es más frecuente? ¿Acaso no tienen el virus del VIH? Sí, ¿sabes cuál es la diferencia? Sistema de salud. La diferencia es de que la mujer en Europa tiene un chequeo más controlado que la mujer en Latinoamérica, o la mujer en Asia, o la mujer en África. ¿Por qué? Porque el factor económico depende. El virus está ahí. No es que en Europa no haya virus del VIH, al contrario. El punto está en que el sistema de salud tiene una actitud más activa. Y lo que pasa es esto. Siguiente. Entonces, si nosotros no entendemos y pensamos que la mamografía, tomografía, Papá Nicolau, ecografías van a hacer el diagnóstico de cáncer, sí lo van a hacer. Van a hacer el diagnóstico de cáncer, pero cuando ya tengas cáncer. Van a hacer el diagnóstico de la hipertensión cuando tengas ya problemas a nivel de corazón o a nivel de riñón. Van a hacer el diagnóstico de la diabetes cuando tengas ya pie diabético. Y eso no es el objetivo de entender ello. Entonces, el punto está en cambiar ese paradigma. La siguiente, por favor. Esto es muy importante. El cáncer, la diabetes, la tuberculosis, la hipertensión, el infarto, no son un accidente. No es saber que llegó a la emergencia. ¿Saben cuántos cánceres de colon obstruido llegan a una emergencia en un hospital general? Por lo menos, si hablamos de solo colon, el 30 a 40% de las emergencias por obstrucción intestinal son por cáncer. No, hoy día estaba tranquilo y se le descendió la barriguita y venimos a emergencia. Es un accidente. Oiga, ese cáncer lo tiene hace 15 años. O viene porque tiene sangrado y no está comiendo, se le hincha la barriguita y se ha puesto amarillo. Le hacen una endoscopia, tiene un cáncer gástrico con metástasis a nivel del hígado. Eso lo tiene hace 15 años, hace 10 años, 8 años. Entonces el problema está en eso. La siguiente. No es un accidente, pero tampoco es esto, no es un evento de suerte. No es que a mí me toca y a él no le toca, no es que yo sea bueno y tú eres malo. Y porque eres malo, sí, los dioses te castigan. Por eso es la siguiente. Porque también pensamos eso, ¿no? ¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí Dios me castiga si creen en Dios? ¿Por qué Dios me castiga a mí y no castiga al vecino? Nadie castiga a nadie. El problema está en que no entendemos las cosas. ¿La siente? ¿Y cómo se detecta el cáncer? El punto más que detectarlo es que no causa molestias salvo cuando ya está avanzado. Entonces, si nosotros seguimos con la actitud de esperar a tener molestias, lo que va a pasar es, ojo, miren este punto. En ese punto están las molestias del cáncer. Cuando tienen ese punto es cuando tienen el diagnóstico, y cuando tienen el diagnóstico, lamentablemente, ¿qué es lo que pasó? Lo único que vamos a hacer es ver la historia natural del cáncer. Ya nos afectó, ya nos mató. La siguiente. Y esto es lo que pasa. A mayor estadio, menor sobrevida. La siguiente. Entonces, esto es importante. Es una regla inversa, mente proporcional. Más estadio, menos sobrevida. ¿Cuál sería el objetivo? Ustedes, digamos, son ahorita política de salud. El objetivo es, oiga, ¿el cáncer se puede evitar? No. ¿El cáncer se puede controlar? Sí. Pero ¿qué podría ser? Mi objetivo sería, si tengo diagnóstico más temprano, voy a tener más sobrevida. Tan sencillo como eso, pero no lo hacemos. Seguimos formando a los médicos, seguimos formando a las enfermeras, seguimos formando a las obstetrices con el objetivo de ¿qué? De atender pacientes. Ojo, la medicina del siglo XXI ya no debe ser atender pacientes, debe ser tener todos los conocimientos y dar la prevención y dar el diagnóstico precoz. Si ustedes saben de lo que es prevención, hay prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención secundaria debería ser el punto más importante. ¿Ustedes creen que comer solo verduras o hacer ejercicio 30 minutos al día o no fumar o no tomar cigarros me excluyen las posibilidades de hacer una enfermedad? No. Lamentablemente esa es la política que seguimos. Eso es un factor importante, pero no es el determinante. Y el problema está en que la parte genética no lo va a cambiar nada. Sigue, ¿no? Y esto es lo que quiero que veamos. 460 años antes de Cristo, Hipócrates cambió la medicina. ¿Por qué? Porque hace ese tiempo todos creíamos, los que en ese tiempo vivían, que los dioses eran los responsables, digo los dioses porque eran politeístas, eran responsables de que uno esté sano o uno esté enfermo. 460 años antes de Cristo. Estamos en 2016. Es decir, han pasado más o menos 2000, casi 2400 años y seguimos pensando lo mismo. La siguiente. Y tenemos que cambiar. Y justo quería empezarles a ver esto. Miren cómo el cáncer, cómo el corazón, cómo la parte de la diabetes sigue matando a las personas. En el 2020, 10.3 millones de personas han muerto por cáncer y eso es lo que se proyecta para este 2020. Y lo que pasa es que en el 2005 hubieron 35 millones de personas que fallecieron por enfermedades crónicas. ¿Y cuáles fueron los problemas? Miren, sobre todo, tenemos que el corazón, problema del cáncer, la diabetes son problemas muy importantes. 17, 7 millones, 4 millones, 1.12 millones han sido más o menos los rangos en que estas enfermedades han causado la muerte. Y tenemos que cambiar ello. Y justo también parte de la charla que hoy día vengo a darles es eso, que nosotros tomamos la actitud de cambiar ello. Yo también quiero comentarles hoy día, no solo el hecho de haber estudiado medicina y ser cirujano oncólogo, sino también presentar un proyecto que todos podemos hacerlo. Mi proyecto se llama Chequéate. Mi proyecto, que no solo es a nivel nacional, es a nivel mundial, es hacer detección precoz, es hacer un chequeo. Pero no esperar que el médico sea el erudito o el sabio que diga al paciente, sí señora, usted va a poder hacer esos estudios para hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque no va a pasar eso. La siguiente. Lo que va a pasar, miren lo que sucede. La Organización Mundial de la Salud no son cifras mías, son cifras de una institución mundial que maneja la salud. ¿Qué dice? 35 millones de personas muertas por enfermedades crónicas. La siguiente. Miren lo que sucede. Esto es muy importante. En estos 10 años van a morir 378 millones de personas. La siguiente. Pero eso no es solo lo importante. Miren el impacto que tienen en los países de bajos ingresos, de medios ingresos, de ingresos altos. El color anaranjado significa enfermedades crónicas. Son un problema a nivel mundial. La siguiente. Y eso no solo es el problema. La siguiente. Miren esto. Solo en China se va a gastar 558 mil millones de dólares por enfermedades crónicas. Es decir, hay un impacto no solo en la parte de la salud, sino en la parte económica. Y es muy importante ello. La siguiente, por favor. La siguiente. Hay que entender esto. ¿Qué pasa en nuestro Perú? En Perú pasa esto. Hay que conocer que la población, sobre todo, el gran porcentaje, ahorita son personas adultas, y es cierto.
Pero hay otro punto muy importante, paciente. Miren las causas de enfermedades, sobre todo las no transmisibles, tanto en el año 90, en el año 2000, en el 2006. Si comparamos con causas externas y con enfermedades infecciosas transmisibles, siguen siendo un problema grave, paciente. Y, paciente, miren esto. Esto son enfermedades crónicas que se pueden detectar y que no se manejan. La siguiente. La siguiente. La otra. Y esto es lo que pasa. Miren todo esto. Tenemos una población económicamente activa que depende mucho de la parte laboral, la siguiente, pero que no todos tenemos un trabajo formal, por lo tanto, no tenemos una cobertura de salud. Y algo muy importante que quiero mencionar es esto. Cada año que la enfermedad me quita, ya sea por muerte prematura o ya sea por lo que es la parte de incapacidad, me está quitando una parte también económica. Eso se llama índice AVISA. Por ejemplo, si la sobrevida en Perú de los hombres es 78 años y le da un cáncer de testículo a un paciente de 35 años, ha perdido 43 años de vida. ¿Y eso qué significa? 43 años de importes, de ingresos, de expectativas. Entonces todo eso también es un impacto económico. La siguiente. La siguiente. Todas estas son enfermedades crónicas que se podrían detectar. La siguiente. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Disminuir las muertes prematuras. La siguiente. ¿Y eso qué consideraría? La otra forma. Eso traería esto. Si nosotros disminuimos las muertes prematuras, podemos tener más sobrevida, podemos tener menos incapacidad por la enfermedad y sobre todo podemos tener un factor económico mejor. Ojo, las enfermedades crónicas empobrecen a la población. Se ha calculado que solo en el Perú al día se mueren 44 personas por cáncer. Y cada persona gasta alrededor de 20.000 soles. 20.000 soles que está en cirugía, radioterapia y quimioterapia. Es decir, si son 44 personas y son 20.000 soles, ¿cuánto es eso? 880.000 soles al día que se gasta en el Perú por personas que se han muerto por cáncer. En un año, imagínense cuánto es. Eso debe ser más de 400 millones de soles. Y eso hay que sumar los años que hemos perdido del manejo de esa persona que tenía ingreso. Imagínense que una persona que tiene ahorita 25 años se muere por una leucemia. Le estamos quitando 50 años. Imagínense que esa persona ganaba un sueldo mínimo o un sueldo por lo menos de 1.000 soles mensuales. En un año son 12.000 soles. En 5 años son 60.000 soles. En 10 años son 120.000 soles. En 20 años son 240.000 soles. En 30 años, en 40 años. Entonces no solo es el impacto social, el impacto familiar, es el impacto económico. La siguiente. ¿Y qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo acá, cambiar paradigmas, cambiar de idea. La siguiente. Miren esto. Si uno le pregunta, ¿qué es eso? Usted va a decir que es un terremoto. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Miren esto. Yo cuando quiero que ustedes piensen en la enfermedad, piensen en esto. Pensemos en que solo estamos viendo terremotos, en que solo estamos viendo nosotros desastres, en que nosotros estamos viendo hospitales donde las personas se están muriendo. Y le doy una consulta. ¿Ustedes pueden evitar un terremoto? ¿Pueden prevenir un terremoto? ¿Pueden detener un terremoto? La pregunta es, si no puedo hacer eso, entonces ¿qué hacer? ¿Llorar? No. ¿Para qué sirven los simulacros? Para evitar muertes. Exacto. Eso es. Un terremoto va a terminar en esto. ¿Qué va a hacer un simulacro? Un simulacro no va a evitar el terremoto. Un simulacro lo que va a hacer es, va a evitar muertes innecesarias. Entonces, ¿eso qué significa? Que cada uno que estamos acá nosotros debemos hacer eso. ¿Y cuál es nuestro simulacro? Conocimiento. Si yo, por ejemplo, hoy día, por lo menos se llevan el mensaje de que sus familiares, ya sean una mamá, un papá, que pueden tener entre 50 a 60 años y tienen riesgo de enfermedad, y solo una palabra podría decir, mamá, ¿sabes qué? Tiene ya 50 años. Sería bueno que te hagas una endoscopia alta. Ya con eso detectamos cáncer de estómago o lesión precancerosa. Acuérdense, Helicobacter pylori, gastritis crónica, metaplasia incompleta, metaplasia completa, displasia, cáncer. ¿Cuánto tiempo pasó? 8 o 9 años. Ojo, hagámonos una endoscopia. No esperemos hacerse la endoscopia cuando vengo con la epigastralgia. Porque lo que pasa, ¿saben qué es? Todo el mundo llama epigastralgia sinónimo de gastritis.
Ojo, una epigastralgia es una gastritis. Una epigastralgia, que es el dolor que se encuentra en el epigastrio, que es tomando los 9 cuadrantes que puede haber en el abdomen, puede ser por vesícula, por colon, por estómago, por páncreas. Y si ese estómago podría ser por una gastritis, un linfoma, un pólipo gástrico, un Helicobacter pylori, un cáncer gástrico, un linfoma gástrico. Entonces son varios diagnósticos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la gastritis? Endoscopía, biopsia. Si no hago eso, no hay gastritis. Pero ¿qué pasa? Las cadenas de farmacia sacan un comercial donde un señor dice: yo soy el rey del ahorro, estoy en Piura, como bien, me duele la barriga, tengo gastritis, voy a la farmacia y compro mi ranitidina y me la tomo cada 12 horas. Perfecto. 10 años después, ese paciente viene con cáncer gástrico, entra a cirugía, abrimos y cerramos. ¿Cuánto demoró la cirugía? 30 minutos. Ojo, tenemos que cambiar eso. La siguiente forma. Y esto es importante. Desde que el hombre apareció en el mundo, y alrededor son de 2 millones de años. Pero el Homo sapiens tiene 100.000 años. Solo 100.000 años. Pero ¿qué pasa? No tenemos fuerza, no tenemos garra, no tenemos, en este caso, mimetismo. Pero ¿sabes lo que tenemos? Hemos desarrollado la habilidad más importante que todos los seres vivos: inteligencia. El cerebro ha desarrollado y ha permitido que nosotros no tenemos garras, pero tenemos herramientas. La siguiente. Y esas herramientas las tenemos hoy en día. Steve Jobs cambió la historia, no de la parte del mercado, cambió la historia en donde, a través de esto, ojo, y yo le estoy dando una charla de adelantándome a lo que va a suceder de acá a 10 años. En 10 años, acá en Latinoamérica, va a pasar esto. Y estamos haciéndolo desde hoy día. Lo que va a pasar es que la salud ya ha cambiado. Hoy día tenemos el término, y la OMS lo reconoce, que se llama mHealth. ¿Y qué significa mHealth? Significa Mobile Medicine, medicina móvil. Hoy día los celulares están cambiando el mundo. Mohamed Yunus, que ganó el premio Nobel en el 2006, decía: la pobreza en el mundo se va a extinguir teniendo un smartphone. Y es verdad. ¿Por qué? Porque a través de un celular yo puedo hacer detección precoz. A través de un celular yo puedo saber cuáles son mis riesgos de enfermedad. A través de un celular, ojo, ¿cuál creen que es más caro? ¿Tratar un pólipo de colon o tratar un cáncer de colon? ¿Cuál es más caro? El cáncer de colon. Yo les digo, una colonoscopía de manera privada en cualquier lugar, por lo menos será unos 250 soles o 300 soles. Más su extirpación del pólipo, pónganle más la biopsia, 50 soles más. Menos de 500 soles. Háganse una colectomía o hemicolectomía. Por lo menos la cirugía, si es privada, 3.000, 4.000, 5.000 soles. La quimioterapia, pónganle otros 4.000, 5.000. Los controles, ya ahí van los 15.000. Por eso dice que cada vez que cada persona tiene cáncer se gasta 20.000 soles. Ojo, 20.000 soles a 500 soles es ilógico que sigamos muriéndonos por cáncer. Y este es el futuro. La siguiente. Quiero mencionar esto, que es muy importante. Sun Tzu, en el arte de la guerra, dice: si yo me conozco a mí y conozco a mi enemigo, en mis batallas venceré. Si yo me conozco y no conozco a mi enemigo, perderé y ganaré. Si yo no me conozco y no conozco a mi enemigo, perderé. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es sencillo: conócete y conoce a tu enemigo. Y así ganaremos la batalla. ¿Cómo empezó la reflexión? Empezamos con una batalla, empezamos con un enemigo, empezamos con una idea. Ojo, tenemos el enemigo, tenemos el conocimiento del enemigo. Cada uno de nosotros tiene que ser el aliado en las personas para ayudar a ganar esa batalla. Y tenemos que ganar esa batalla. La siguiente, por favor. La siguiente. Y para ya ir terminando, quiero mencionarles esto. La prevención es una inversión y es algo muy importante. El 80% de las muertes de enfermedades crónicas suceden sobre todo en nuestros países, ingresos bajos. El problema sigue creciendo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que saber esto. Hemos mencionado que son 35 millones de personas que fallecieron en el 2005. Y el problema está en que estas enfermedades crónicas tales como problemas del corazón, cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias, se pueden detectar a tiempo, pero no lo estamos haciendo.
tenemos mitos. Y uno de los mitos, ¿cuál es? Que, por ejemplo, esas enfermedades crónicas traen miedo, sí, pero eso trae muerte, trae efectos económicos, trae menos calidad de vida. Pensamos que las enfermedades crónicas no se pueden diagnosticar a tiempo, que no se pueden prevenir. Y las enfermedades crónicas, la verdad, es que sí se puede tratar a tiempo. ¿Y cómo? Con conocimiento. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hago una detección temprana? En cuanto a los problemas del corazón, disminuiría un 80% problemas cardíacos, 80% diabetes y hasta un 40% el problema del cáncer a nivel mundial. Y el punto justo que quería presentarles es esto. Yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Chequéate, check, que significa en inglés evaluar, revisar, controlarse, y a través de un aplicativo que lo pueden descargar en su celular, si tienen Android o tienen iOS, es decir, iPhone, pueden ustedes buscar en el App Store o en el Play Store, Chequéate, y descargan. ¿Y qué hace este aplicativo? Hace esto, te explica cuáles son tus riesgos de enfermedad, te explica qué estudios debes realizarte y te indica cuáles son tus síntomas. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que si tú hoy día tienes miedo, no lo tengas más. Tienes que hacerte un control y un chequeo. Y hay que usar la fuerza. Muchas veces nosotros conocemos, y si yo pregunto de a todas las personas que estamos acá, ¿cuántos tienen redes sociales? Yo creo que el 90% los tienen. ¿Y a veces para qué? Para nosotros postear o dar información quizás personal o de las cosas que hacemos. Informemos conocimiento, informemos las cosas que sabemos. Si ustedes ven, si nosotros podemos hacer, cada uno tiene un conocimiento en particular, si nosotros transmitimos este conocimiento, vamos a poder llegar a más personas. Y el punto está en que nosotros podemos cambiar ello. Bueno, muchas gracias por venir. Sí, la pregunta. ¿Qué de prevención por qué se origina el cáncer? Buena pregunta. El cáncer tiene dos factores. El 15% es genético y 85% ambiental. Entonces, ¿qué significa? Nosotros desde nuestras células ya tenemos el riesgo. Si mi mamá y mi papá tienen cáncer, yo ya tengo el riesgo, un 15%. A eso hay que sumarle la parte de la contaminación ambiental, los alimentos. Por ejemplo, Lima tiene lo que es la parte de un reservorio que se llama la Tarjea. Han hecho estudios y han demostrado que tiene Helicobacter pylori. Nosotros, Lima, ¿cómo ha crecido? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Isaac Newton decía la ley de la gravedad. ¿Ustedes cómo creen que llega el agua del primer piso al 9º piso? ¿Acaso llega por antigravedad? No, llega por un reservorio de agua. El agua viene, el reservorio de agua tiene el agua almacenada, tú abres tu cañito y tomas tu agüita. ¿Qué pasa? Ahí tienes Helicobacter pylori. Es por eso que prácticamente nosotros estamos contaminados con Helicobacter pylori. En otras palabras, tenemos riesgo de ¿qué? De cáncer de estómago. Ahí viene el cáncer. Cáncer de colon. ¿De qué viene? La dieta. La dieta rica en grasas. ¿Por qué creen que Estados Unidos, cuál es más frecuente? ¿Cáncer de colon o cáncer de estómago? Cáncer de colon. ¿Por qué? Por la dieta. No solo comer frutas o verduras ayuda. Hay un gen también, el gen APC, que está en el cromosoma 5, causa cáncer de colon. Angelina Jolie, que hoy ya está divorciándose. Independiente de ello, ¿qué pasa? Se hizo una mastectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque su mamá murió de cáncer de mama. ¿Qué gen fue? El gen BRCA, o le llamamos BRCA1 y BRCA2, que causa cáncer de mama, cáncer de ovario. Entonces, los factores están ahí. Pero ¿saben cuál es el problema? Que si el conocimiento solo se queda en contaditas personas, en el Perú hay 31 millones de personas y solo hay 320 cirujanos oncólogos. Yo soy uno de ellos. Y esos 320 cirujanos oncólogos, el 90% están en endoplásticas, que se queda en un distrito de Lima. Si nosotros vemos el distrito de Lima, está en Surquillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los demás cirujanos oncólogos? Están en la parte privada y algunos cuantos en Arequipa y Trujillo. ¿Qué pasa con la gente de Puno, Cusco, Huancavelica? Si los profesionales que tienen el conocimiento solo se lo guardan para ellos, no se llega. ¿Quién necesita el conocimiento? ¿El médico? No. El señor de la combi, la señora que vende fruta, el policía que está en el puesto al sol. Ellos necesitan saber. Pero si nosotros no lo transmitimos, lamentablemente no estamos cumpliendo la función. Medicina no solo es atender enfermos, eso ya pasó a la historia. Medicina, ¿qué debe ser? Debe ser exacto. Comunicar. Nosotros los médicos deberíamos estar acá dando ponencias, no estando solo. Ustedes preguntan, oiga, ¿usted no trabaja, no opera, no está haciendo cirugías? Por supuesto, pero eso no es mi rol ahora.
Mi rol no va a ser solo operar, porque ¿saben qué? De la cirugía que yo entro, ¿ustedes creen que soluciono algo? ¿Ustedes creen que operar a una paciente? La motivación de todo este proyecto, ¿saben cuál fue? Se lo cuento. Una mujer de 35 años, que hace 2 años entramos a cirugía. Abrimos la cavidad abdominal y encontramos un cáncer avanzado, diseminado. Pero ese no es el problema, que lamentablemente hubiese sido el único problema. Esta mujer tiene 2 hijos, 4 y 5 años. Y una cosa, esa mujer acaba de fallecer hace 2 meses. No hicimos nada, recibió quimioterapia. Se ha muerto a los 36 años y medio. 2 hijos pequeños. ¿Es justo? ¿Es justo? ¿La culpa la tiene la paciente? No, la culpa la tenemos nosotros. No sabemos que tenía cáncer en ese tiempo. O sea, entramos, no podemos hacer nada, no somos Dios. La culpa, ¿sabe quién la tiene? El sistema. Si le seguimos pensando nosotros en que la medicina es estar en un hospital, es estar en una clínica, es estar agarrando y esperando sentaditos en mi consultorio que llegan las personas enfermas y yo agarro y soy una biblioteca y sé todos los diagnósticos y puedo decir, ¿sabe qué? ¿Usted tiene esto? Perfecto, es muy bueno, pero eso no ayuda. ¿Qué debemos hacer? Todo este conocimiento debemos transmitirlo. Ustedes deben ser los mensajeros y llevar ese consejo. ¿Correcto? De eso viene. Las enfermedades vienen de eso. No son casualidad. Es el peor problema. Debemos estar. Por eso espero que esto sea una motivación. Como les digo, ustedes tienen ahorita, este proyecto ya tiene 136.000 personas en lo que es la fanpage de Facebook. Pueden verlo, pueden descargar el aplicativo, pueden tener toda la información gratuita. Siempre va a ser gratuita. He trabajado en toda esta información para que la tengan ustedes. Si tienen un smartphone, pueden descargar el aplicativo que se llama Chequéate y tienen todita la información sobre las enfermedades que pueden tener uno. Y háganlo. También, www.chequeate.com. Con CK, acuérdense. www.check, en inglés, check. Y le agregan EAT. Entonces hay que hacer eso. Muy bien, muchísimas gracias. La ponencia